Nuestros hermanos representantes de las diferentes misiones acreditadas aquí ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Agradecemos también la representación de la sociedad civil aquí presentes. Agradecemos por su asistencia a este evento, hoy un día muy especial, 12 de octubre. Fecha en la que mi país conmemora el Día de la Descolonización en el Estado Plurinacional de Bolivia. Porque nosotros no festejamos ni celebramos un 12 de octubre de un descubrimiento. En todo caso, será una invasión. Aquí a mi lado nos acompaña el hermano Tupac Huayra, Amauta Mayor de Huaca Catari, de La Paz, Bolivia, a quien agradecemos por su presencia. Otro agradecimiento especial a nuestro hermano Leonardo Pérez, representante de Maloca Internacional en Ginebra, doctor e investigador muy activo y comprometido con estudios sobre los pueblos indígenas. Quisiera, antes de darles la palabra aquí a nuestros expositores, señalar algunos temas que en mi país ya los hemos discutido. El Estado Plurinacional de Bolivia, por mandato del pueblo, se constituye por una totalidad plural de naciones, pueblo indígena originario, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano y que reconoce 36 idiomas oficiales, hablados en nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano, nuestros llanos y valles, entre los que destacan el aymara, el quechua, el guaraní. Para convivir nuestra humanidad en la pluralidad, un primer elemento es el respeto y la garantía a la libertad de pensamiento y a la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo a la diversidad de cosmovisiones e interpretaciones que tenemos de la vida. Quisiera leerles un preámbulo de nuestra Constitución Política del Estado, que dice así: poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. No podemos dejar de analizar las implicaciones y relaciones hasta nuestros días del proceso de colonización que impidió métodos culturales, religiosos, legales y militares para desplazar un acumulado histórico de cultura, de filosofías y cosmovisiones, como así también de plantas nativas. Este choque civilizatorio no optó por el diálogo intercultural, vía que la defendemos hoy como política de Estado. Por ende, optamos por la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo. Consideramos que el conocimiento mutuo a través de la promoción de la interculturalidad nos permitirá una convivencia pacífica y el derecho al desarrollo equitativo, justo y sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuando describe nuestro mundo actual, hace una referencia a los desafíos del mundo moderno: la pobreza, la desigualdad, las disparidades de oportunidades, la concentración de riqueza y poder, los riesgos mundiales para la salud, el aumento de los desastres naturales, la escalada de los conflictos, el extremismo violento, el terrorismo y las consiguientes crisis humanitarias. Al mismo tiempo, reconoce progresos significativos y oportunidades como la educación, la expansión de las tecnologías de información y las comunicaciones, la interconexión mundial, la innovación científica y tecnológica en ámbitos diversos como la medicina y la energía y los conocimientos alcanzados en el siglo XXI. Estos conocimientos, que se fundan en el desarrollo del conocimiento científico propio de la modernidad, deslizó a un margen silencioso y por muchos años prohibido y penalizado otra vertiente de saberes o sistemas de conocimientos, ahora reconocidos como conocimientos tradicionales. El artículo 34 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la letra dice: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus experiencias culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas. Sin embargo de ello, desde la cosmología indígena el pensamiento, el saber no se separa del sentimiento, es indivisible y por ello por definición se conecta al todo. Desde estas categorías se comprende el sentimiento, el pensamiento y en consecuencia la vivencia espiritual, la dimensión trascendental del ser humano. Y esta dimensión está incorporada en la declaración. Si revisamos con diligencia se encuentran 7 artículos que no solo protegen, sino que también revitalizan y promueven la espiritualidad y por ende las ceremonias espirituales. Se incorporan vinculando la globalidad de los artículos y además los interconecta. El artículo 17, referido al derecho laboral internacional, prevé que los estados tomen medidas específicas para proteger la salud, el desarrollo físico, mental, espiritual, social o moral, por ejemplo. En este marco, consideramos que los estados tenemos un compromiso pendiente para discutir en los diferentes foros internacionales el marco de la legislación internacional para nuestro caso, las vinculaciones al disfrute de los derechos humanos con el ejercicio de ceremonias espirituales y el uso de plantas nativas y medicinales. Del mismo modo, en el artículo 25, el derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos. Por su lado, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, describe a los conocimientos tradicionales como un cuerpo vivo que se transmite de una generación a otra en una misma comunidad, formando parte de la identidad cultural y espiritual de la comunidad. En este marco también se abordan las expresiones culturales tradicionales. La expansión galopante de principios mercantilistas ha creado formas nuevas de desigualdad más propicias a los conflictos culturales que al pluralismo cultural. Ante ello, los principios enunciados en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural del 2001 invoca el respeto a la diversidad cultural y a los derechos culturales que hace que aumente el pluralismo cultural, la comprensión del acervo cultural como fuente de enriquecimiento mutuo para la humanidad. Las tradiciones espirituales, como una dimensión de expresión cultural, posibilita la enunciación de una visión del mundo, comunica el significado de la existencia humana, individualmente y en comunidad. Por ello, se constituye inseparable de los recursos contenidos como ser las semillas, medicinas, fauna y flora, empleadas para el desarrollo de ceremonias espirituales y religiosas. Varias plantas en estado natural están incluidas como sustancias sujetas a fiscalización, construyendo sentidos punibles, sensibles a la exclusión del debate internacional, y llegamos al siglo XXI, codificando elementos como controlados, cuando nuestros pueblos indígenas los codifican como sagrados. Aquí radica la necesidad de revitalizar, fomentar y transmitir la naturaleza de las ceremonias y los elementos que incluyen, dado que los pueblos indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental y vislumbrar sistemas integrados y complementarios como resultados del diálogo intercultural. Describe el documento de constitución de la OMS que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, como principios básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. Cumplen un rol esencial en nuestras sociedades el sacerdote, amauta, chamán, taita, sabio, anciano, machi, de diferentes nombres, como los denominamos, existentes en la diversidad de los pueblos y naciones del altiplano, de los valles, de las costas, de las montañas, de la Amazonía, en América Latina, Centroamérica y en otros pueblos indígenas del mundo. Indígenas, hombres, mujeres que son portadores de saberes ancestrales, sabiduría, técnicas de curación y narrativas que aportan al restablecimiento de un orden mundial, un permanente conflicto.
En este marco integrado y complementario de derechos humanos está pensado el presente evento, cuyo objetivo es contraponer reflexiones sobre el valor actual de las ceremonias espirituales y los elementos que incluyen la dinámica de los símbolos y significados que tributan bienestar, equilibrio y armonía como una condición para el logro del disfrute de los derechos humanos. Quisiera, antes de ceder la palabra aquí a nuestros ponentes, señalar que en Bolivia la revalorización de nuestras ceremonias ancestrales, la revalorización de nuestras medicinas tradicionales es una tarea permanente. Nos han querido hacer avergonzar del color de nuestra piel, de nuestros apellidos, nos han querido hacer avergonzar de nuestra comida, de la quinoa, nos han querido hacer avergonzar de nuestra hoja de coca, de nuestras sagradas plantas medicinales. Pero estamos aquí para trabajar, para darle el valor que corresponde a toda esta nuestra gran cosmovisión andina. Es una tarea permanente, no es una tarea que la hemos concluido, es una tarea en la cual estamos caminando, es una tarea en la cual tenemos que seguir caminando. Y para esto quisiera cederle la palabra, empezando aquí a nuestro hermano Leonardo Pérez. Él es graduado de la Universidad de Santander, Colombia, donde estudió Historia Política, cuenta con una maestría en la Universidad de Limoges, y especializándose en Historia Política francesa, así como una maestría en Sociedades Extranjeras y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sorbona de París. Tiene un doctorado en Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Leonardo, por favor. Muchas gracias, embajadora. Usted ha hecho una lista bastante exhaustiva del reconocimiento de la espiritualidad en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Señalaría que sí, en efecto, desde el preámbulo tenemos en esta declaración la urgente necesidad de respetar y promover las tradiciones espirituales de los derechos indígenas. En el artículo 11 se insiste en el respeto a los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales. El artículo 12 afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales. El artículo 25 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras. El artículo 34. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener su espiritualidad. El artículo 36. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos a través de las fronteras para desarrollar actividades culturales. Esta declaración es un logro en el reconocimiento de los derechos espirituales de los pueblos indígenas. Ahora, yo complementaría no solamente la declaración, pero también el convenio 169 de la OIT, que es vinculante, tiene una serie de articulados donde se reconocen los derechos espirituales de los pueblos indígenas. Para referirnos al convenio 169 de la OIT, está el artículo 5, que le pide a los estados, cuando se aplican las disposiciones del convenio 169, de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de los pueblos. Tiene el artículo 7, que reconoce el derecho de los pueblos a decidir sobre sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual. Está el artículo 13, donde se le pide a los gobiernos respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos reviste su relación con las tierras y territorios. Está el artículo 32, donde, en resonancia con lo que se dice en la declaración, se reconoce el derecho de los pueblos a establecer contactos para desarrollar actividades espirituales a través de las fronteras. No es solo la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del 2007, donde tenemos un reconocimiento de la espiritualidad de los pueblos indígenas. Es también en el convenio 169 de la OIT, en los dos grandes instrumentos internacionales. Ahora, esta es una visión de conjunto, sincrónica, tomando los textos de las declaraciones, pero también podemos, de la declaración y el convenio, también podemos hacer una lectura diacrónica, es decir, ver cómo se llegó a estos artículos, por qué fueron interesantes.
Aquí nos podemos remitir a la forma, a la metodología que adoptó el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, que como ustedes saben funcionó entre 1982 y 1994, cuando presentó el primer borrador de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que luego pasó por un grupo de redacción para finalmente ser adoptado en el 2007. Este grupo de trabajo adoptó una metodología según la cual debatía los distintos articulados por segmentos. Había un segmento de derechos civiles y políticos, había otro de derechos culturales. En lo que concierne a los derechos civiles y políticos, se presentaron bastantes desencuentros entre estados y representantes de los pueblos indígenas. Aprovecho para saludar al representante de CISA, el Consejo Indio de Sudamérica, que estuvo presente en estos debates, tal y como se pueden ver en los reportes y en la OIT también. Habían desencuentros, como decía, entre pueblos indígenas y representantes de estados a la hora de tratar palabras y conceptos como derecho a la libre determinación, territorios y el hecho de reconocer a los pueblos indígenas como pueblos. ¿Por qué? Porque los estados interpretaban esto con cierto celo. Se está hablando de los monopolios que identifican al Estado moderno, monopolios que se ejercen dentro del territorio. Y aquí hubo bastantes desencuentros y bueno, ustedes saben, esto en total se demoró 25 años esta declaración para ser aprobada. Sin embargo, había otra serie de articulados que fueron debatidos bajo el título de derechos culturales. Y aquí fue donde se presentó toda esta serie de derechos espirituales que ahora están reconocidos. ¿Y qué fue lo que pasó con estas discusiones? Gracias a las discusiones sobre espiritualidad de los pueblos indígenas pudieron dar a entender que cuando ellos decían territorio, sobre todo territorio, y luego pueblo y libre determinación ejercían esos territorios, no estaban haciendo referencia a lo mismo a lo que hacían referencia a los estados cuando utilizaban estas palabras. Es por eso que es muy importante, y la embajadora lo citó, la relación entre pueblo y territorio y la relación espiritual que se establece entre ambos. Para explicar un poco mejor esto, tal vez tengamos que entrar a hacer la distinción entre tierra y territorio. Una tierra es una categoría jurídica de posesión privada y es una forma también de vivir, una forma sedentaria de vivir. Mientras que un territorio no se refiere necesariamente a una forma sedentaria de vivir. Se puede hablar de un pueblo que es nómada y aún así posee un territorio en el que no está viviendo permanentemente. Y también hay una relación espiritual con sitios sagrados dentro de este territorio. Entonces, gracias a estas discusiones sobre espiritualidad que tuvieron lugar en el grupo de trabajo sobre derechos de las poblaciones indígenas, se pudo comprender, acercar las posiciones de estados y las posiciones de pueblos indígenas en lo que concierne la territorialidad, que es un concepto fundamental, visto desde lo espiritual. Ahora, la embajadora también mencionaba a las plantas medicinales, como parte del legado indígena. Este es el artículo 24 de la declaración, que reconoce el derecho que tienen los pueblos a conservar, a utilizar sus plantas, minerales y animales medicinales. Este artículo 24 tiene una historia distinta que los artículos referentes a espiritualidad, aunque está relacionado. Estudiando las deliberaciones del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas en los años 89, 90, 91, todavía este artículo no estaba presente. Fue hasta 1992 en que estuvo presente este artículo. Y leyendo las minutas de las reuniones, notamos que esto fue una influencia directa, se puede ver en los debates de la reunión de la Cumbre de la Tierra de 1992, que puso énfasis en la relación entre pueblos y medio ambiente y en la alianza entre activistas del medio ambiente y pueblos indígenas. Y en ese momento se trajo acá a Ginebra
al grupo de trabajo ese artículo 24 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a utilizar sus plantas medicinales. Bueno, ¿cuál es la relación entre el articulado que se refiere a los derechos espirituales de los pueblos indígenas y este artículo 24 que se refiere a las plantas medicinales de los pueblos indígenas? El territorio, siempre hay que partir del territorio. El territorio es el conjunto que engloba tanto los conocimientos como todos los seres que habitan en ese territorio, plantas, animales, pueblos indígenas. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta, para comprender esta relación entre espiritualidad y plantas, que si hablamos de espiritualidad, la espiritualidad se refiere a algo que es en principio invisible, intangible. De ahí la importancia de las ceremonias. La ceremonia es una forma de volver este cuerpo espiritual intangible e invisible normalmente tangible, por lo menos en algunos momentos, y las plantas son un vehículo que hace esa transición entre el mundo espiritual y el mundo físico, de manera que el mundo físico se vuelve visible o sensible gracias a la utilización de plantas sagradas. Tal vez me voy a explicar mejor saliendo un poco ya de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque es la base de toda esta discusión, saliendo también del Convenio 169 de la OIT, saliendo de Ginebra entonces, y moviéndonos a París. La embajadora mencionó a la UNESCO, la declaración, también hay un convenio sobre diversidad cultural. La UNESCO tiene un convenio del 2003 que nos va a permitir comprender bien esta relación entre espiritualidad, plantas sagradas y volver tangible lo que es intangible, físico, lo espiritual. Y ese es el convenio de 2003 sobre patrimonio cultural inmaterial. Bueno, este convenio responde a un convenio anterior de los años 70 sobre patrimonio cultural, en cuya lista de ítems se puede encontrar sobre todo monumentos arquitectónicos. De su parte, el convenio del 2003 sobre patrimonio cultural inmaterial clasifica ítems culturales como por ejemplo un paisaje. Aquí en Suiza hay 2 paisajes que están clasificados como patrimonio inmaterial de la humanidad. En América hay otros, en Colombia el paisaje del eje cafetero. Un paisaje es patrimonio inmaterial de la humanidad. Un paisaje lo podemos observar y al mismo tiempo está clasificado como patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay esta relación que les mencionaba sobre la necesidad de volver tangible lo intangible. Voy a referirme a un ítem declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que viene del conocimiento ancestral indígena. Fue declarado patrimonio en el 2011 y me estoy refiriendo al ritual del Yurupari. Yurupari es un ritual que tiene lugar en la Amazonía colombiana, vecina al Brasil, es por la cuenca del Baupés. Son varios pueblos que lo practican, es un ritual de paso, señala la transición de la infancia a la adultez. Los niños luego que pasan por este ritual ya pueden casar y pueden casarse. Este ritual incluye el uso de plantas, y esto está citado en la ficha de la UNESCO en el 2011, cuando se aceptó como parte del listado de patrimonio inmaterial de la humanidad. Incluye el uso de tabaco, incluye el uso de la hoja de coca, incluye el uso de la bebida conocida como ayahuasca o yagé, y hacen parte del patrimonio inmaterial de estos pueblos del Baupés, reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces aquí vemos que hay una relación entre los conocimientos tradicionales, lo intangible, y las plantas, que a través de una ceremonia, de un ritual, de un trabajo espiritual, se vuelven tangibles, y es parte del sentido de estas ceremonias, y parte del sentido de que esto sea un derecho. Bueno, la embajadora también mencionaba que plantas que son consideradas sagradas y medicinales por los pueblos indígenas han sido fiscalizadas. Entonces aquí, para continuar con este
discusión voy a moverme un poco más. Ya hemos hablado de la declaración, del convenio de la OIT, pasamos por la UNESCO, por el convenio del 2003. Necesariamente tenemos que movernos a Viena y a sus 3 convenios sobre drogas. Pero para movernos a Viena vamos a pasar por Nueva York primero, y así hacemos el enlace entre el derecho internacional que se refiere a las drogas y los derechos humanos, y en particular los derechos de los pueblos indígenas a ejercer su espiritualidad y a utilizar sus plantas en las ceremonias que actualizan esta espiritualidad. Bueno, ¿y por qué pasar por Nueva York? Porque en Nueva York, en su sesión en la sesión de la Asamblea General del 2012, se aprobó una resolución, la resolución 193 de la sesión 67 de la Asamblea General, donde se le pidió a la Comisión de Estupefacientes que observara un enfoque de derechos humanos en la interpretación y aplicación de la política de drogas. Bueno, voy a intentar sintetizar. Básicamente sí, se incluyó el programa de acción de Viena dentro del análisis de la política de drogas. Como se mencionó, este programa de acción de Viena, eso es el punto 8 de la agenda permanente de este consejo, y este consejo produjo una recomendación dirigida a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicada especialmente al problema de las drogas. Esta recomendación fue, y lo leo: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus prácticas tradicionales, culturales y religiosas. En los casos en que el consumo de drogas sea parte de estas prácticas, el derecho a consumirlas para tales propósitos estrictamente definidos debe ser protegido en principio con sujeción a las limitaciones previstas en el derecho internacional humano. Bueno, esta recomendación fue a Nueva York. En Nueva York tuvimos el documento final sobre esta sesión especial de la Asamblea General, donde se dijo que se debía garantizar que las medidas que se adopten para prevenir el cultivo ilícito y erradicar las plantas utilizadas para la producción de estupefacientes respeten los derechos fundamentales y tengan debidamente en cuenta los usos lícitos tradicionales cuando existan datos históricos sobre tales usos y la protección del medio ambiente, así como tener en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, entonces esta recomendación que salió aquí del Consejo y que fue a Nueva York fue acogida con esta recomendación del documento final de la Asamblea Especial, que es problemática porque no tiene en cuenta el hecho de que los pueblos indígenas cambian, ¿sí? No están en un territorio tradicional y no se quedan congelados allí, pero dentro de la globalización tienen relaciones con el resto del mundo, con el resto de pueblos, con estados, naciones distintos a aquellos quienes los acogen. Y bueno, este es un primer punto muy criticable de esta recomendación, pero que al mismo tiempo abre la puerta para proseguir. En el 2019 tenemos otra sesión especial de la Asamblea sobre el problema de las drogas. Hay países como Suiza, que está liderando, Portugal también, Guatemala, que desean presentar otras recomendaciones a esta Asamblea General de las Naciones Unidas dedicadas al problema de las drogas en el 2019, y esta sería la oportunidad para presentar argumentos que permitan interpretar de una forma más abierta y más respetuosa con los derechos reconocidos a los pueblos indígenas a estas recomendaciones sobre la política de drogas. Bueno, tenía más preparado, pero tal vez para el debate lo podemos dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Agradecemos a Leonardo que nos ha hecho un recorrido por todos los instrumentos internacionales que reconocen nuestras culturas, nuestras diversas maneras de manifestación de las mismas. Y quisiera ceder la palabra a Gonzalo Larco Frías. Él se llama Tupac Guaira, el hermano es Amauta Mayor de la Huacat Catari de La Paz, Bolivia, quien compartirá con nosotros su ponencia La Danza del Sol y la Luna, un llamado a todas las direcciones para la hermandad por la vida. Guaira, a quien lo conocemos
Desde niño llevó una estrecha relación con el campo. Sus lenguas son el aymara, por el lado del altiplano, y quechua, por el lado de Apolo. Aprendió gran parte de su conocimiento espiritual de su abuelo Fortunato Frías, quien le deja esta tarea a Guaira. Ingresa a la carrera de antropología, pero la tiene que abandonar, así que no tiene doctorados, pero yo siempre pienso que él tiene el doctorado de la vida, que realmente es de gran valor. Cuando sus abuelos fallecen, cuando su abuelo fallece, desde ese momento asume la labor y misión del curanderismo como una herencia familiar. Desde los 22 años empieza a recorrer el camino de la sabiduría y el curanderismo, complementando el conocimiento que había aprendido en la selva con la sabiduría de las montañas. El año 2007 comienza a guiar ceremonias en la ciudad de La Paz con la medicina ayahuasca, cuya ceremonia había aprendido de sus abuelos quechuas. El año 2008 vuelve a la formación académica alternativa en filosofía y teología. Fue discípulo de Enrique Dussel, de la Argentina, Juan José Bautista, de Bolivia, un gran maestro para nosotros en Bolivia, de mucho reconocimiento, además del teólogo Franz Henkel Marten, de Alemania, con los que participó en diferentes seminarios y talleres de formación descolonizadora, discutiendo la propuesta transmoderna desde el pensar y sentir de los pueblos indígenas. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano Guaira, que además debo decirles, acaba de llegar para este evento. Mañana también tiene que partir, así que estoy segura que tiene todavía problemas con la hora, pero él está aquí para compartir con nosotros de su sabiduría. Por favor, hermano. Primeramente, Asquichura Tampacha, a Karatuna, Takpacha, Ibirinakaru, Takpacha, Colio, Ahuicha, Uchanakaru, Akakota, Ahuicha, Kumpur Mamaniru, Malicencia, Munta, Caltañataki, Munjayaya, queridos hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Es un honor estar aquí, especialmente en una fecha como esta, en la cual nosotros recordamos 525 años de la invasión a nuestro territorio. Pese a eso, nosotros seguimos aquí caminando, y es un sueño realizado, creo, para nuestros abuelos, poder pisar este continente, al cual estoy por primera vez pisándolo, y poder estar en una sala como esta, en la cual estamos discutiendo sobre los derechos humanos, ¿no? Y discutiendo también sobre los derechos que nosotros como pueblos indígenas tenemos, ¿no? Y continuamos todavía con nuestras tradiciones, y continuamos con nuestra forma de vida, y continuamos con nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir hasta el día de hoy. Aquí estoy presente, no solamente es mi persona la que está acá, sino detrás de mí está toda la historia. Detrás de mí están todos los abuelos y las abuelas, que de hecho ellos son los que me han mandado acá, para poder transmitir lo que tengo que transmitirles a ustedes. Es muy importante poder compartir con todos, ya que todo esto ha sido soñado en un tiempo, aproximadamente hace 4 siglos atrás, en las revoluciones que nuestros abuelos han tenido en nuestro territorio. Uno de los sueños importantes que tenían ellos era que nosotros podamos trascender como culturas y como pueblos. Y para eso han tenido que hacer sacrificios muy fuertes nuestros abuelos y abuelas, para que el conocimiento que tenemos ahora pueda permanecer y podamos hablar de eso ahora. Es por eso desde que nosotros decimos que la historia no está atrás, decimos. En Aymara decimos, el pasado no está atrás, el pasado está adelante, decimos. Cuando una persona se siente perdida, cuando una persona se siente extraviada, siempre decimos, no mires adelante, porque adelante no está el camino siempre está atrás, siempre está atrás. Nosotros constantemente caminamos con el pasado en nuestro delante. Siempre decimos, nosotros somos el fruto de todo lo que nos ha ocurrido. Por eso dentro de nuestro pensamiento decimos, nosotros, el pasado nunca está atrás, el pasado está más presente de lo que cada uno puede imaginarse. Con eso vivimos cada día, con eso pensamos, con eso sentimos. Entonces ese es uno de los mensajes que traemos. Ahora están presentes acá nuestros abuelos y nuestras abuelas.
Entonces es un honor poder estar acá en esta sala. He venido a hablar, aparte también de la danza del sol, de la luna que quien mencionó la hermana Nardia acá, este título que se llama el Pachacuti y la descolonización del movimiento profético al político, el llamado de las plantas, llamado las plantas maestras para la revolución del cielo en la tierra, ¿no? Entonces, un poco contarles sobre el origen de nuestro mundo. Yo vengo de Bolivia, de un país que anterior a 1825, cuando se funda Bolivia, nosotros ya estábamos caminando, ¿no? A la llegada de los españoles en 1533, nosotros estábamos viviendo dentro del Tahuantinsuyo. Antiguamente al Tahuantinsuyo, unos 400 años atrás, era la Confederación del Collasuyo, y unos 1500 atrás, 500 años antes de Cristo, era la Confederación de Tiwanaku. Entonces nosotros como centralidad tenemos el lago Titicaca. No sé si algunos han ido a Bolivia alguna vez. Todos los pueblos y las civilizaciones de nuestro país se han desarrollado en torno a este lago que es sagrado, ¿no? En Aymara decimos Titicarca. Titi es el gato andino, es un gato andino. Jarca significa piedras sagradas. El lugar del gato y las piedras sagradas significa Titicarca. Ese es el lugar de donde vengo. En este lugar este lugar para nosotros es el origen del mundo andino. Todos los pueblos, desde Tiwanaku, después la Confederación Colla y los pueblos del Incario, hablan siempre de que nosotros hemos salido del lago, nuestros antepasados han salido del lago Titicaca para conformar las civilizaciones que conocemos, ¿no? Aquí tenemos una foto del lago Titicaca, podemos ver, y esta es el área de extensión que ha tenido la cultura Tiwanaku, que tiene unos 1500 años antes de Cristo. Muchas personas piensan de que los andinos solamente hemos ocupado las montañas. No, Tiwanaku ha sido una sociedad, una civilización que se ha expandido hasta la selva, ha ido hasta, ¿no? Hay templos que están en Chile, en Argentina, en Perú. Esta civilización tiwanacota de la cual venimos nosotros ha durado más o menos hasta los años 1000 de nuestra era. Después de eso se va a conformar la Confederación de los Pueblos Collas, ¿no? El Collasuyo, y esta confederación va a durar aproximadamente unos 300 años, y la última parte va a ser el Tahuantinsuyo, la conformación del Tahuantinsuyo a partir del Incario, ¿no? Estamos hablando ahí del año 1350 hasta la llegada de los españoles. Entonces nosotros tenemos una historia muy antigua de la cual somos herederos, ¿no? Aymaras, quechuas, puquinas. Es bien importante renombrar y mostrar de que nosotros siempre hemos vivido en pluralidad. Dentro de estos territorios se albergaba a distintos. Dicen que el Tahuantinsuyo tenía más de 200 pueblos indígenas, ¿no? Y el estado era un estado quechua, obviamente, que respetaba a todas las otras nacionalidades. Este lugar, todos los pueblos que hemos vivido, los collas, los tiwanacotas y el incario, siempre hemos reconocido como nuestra madre a la Pachamama, ¿no? La Pachamama como madre creadora del universo. Ahí podemos ver un cuadro. Para nosotros la Pachamama es la madre del sol y de la luna. Y en el lago Titicaca se han hecho cuadros como estos en la colonia, ¿no? El primer cuadro era de la Pachamama. Este es un cuadro que han hecho en la colonia representando a la Pachamama como un cerro, y a los costados están los santos, ¿no? Y después el templo de la Pachamama, que se encontraba en Copacabana, ha sido transformado en la Virgen. Podemos ver en la cabeza que está el sol, y en los pies, y delante de la Virgen de Copacabana está la imagen de la luna, que representa el sol y la luna, de quien es madre la Pachamama. Acá tenemos la isla de la luna. Este es uno de los templos mayores dentro del génesis de la historia de nuestro pueblo. Dicen que la Pachamama ha dado a luz a la luna en este templo. Este templo ha sido un lugar en los cuales las mujeres, dicen las primeras mujeres de nuestra tierra han nacido y han aparecido. Este es un templo
Este es el templo dedicado a la luna, que está en la isla de la luna, Coyatí, y que en muchas crónicas se habla de que, ustedes saben de que en el Incario se habla de que Manco Cápac y Mama Ojo salieron del lago Titicaca para ir hacia el Cusco y conformar lo que va a ser el Tahuantinsuyo. Y cronistas, cuando entran al lago Titicaca, cuando van a la isla de la luna, encuentran en este lugar la momia de Mama Ojo, ¿no? La momia de Mama Ojo. Esta es la otra isla, esta es la isla del Sol, Inti Kanata, donde estaba ubicado el Templo del Sol. Es bien importante para nosotros este templo es Chincana Ajllauta. La Chincana Ajllauta era la universidad que nosotros teníamos en el sur, era la universidad más importante que existía, porque era la universidad de los curanderos. Antiguamente en esta isla solamente era permitido el ingreso a personas que tenían la misión del curanderismo. Entonces, cada 7 años se escogía a personas de distintas comunidades para que vivan 7 años dentro de la isla. Y dentro de la isla vivían puros ancianos, abuelos y abuelas de distintos tipos de pueblos indígenas y originarios. Venían tanto de la selva, de la Amazonía, de los desiertos, de la costa. Entonces, ahí podemos ver en la parte norte, en la parte de arriba superior a la derecha, pueden ver 2 islas pequeñas. En medio de esas 2 islas pequeñas hay una ciudad sumergida debajo del lago, que se llama Pampamarca, que es considerado uno de los lugares más sagrados dentro del lago Titicaca. Este es otro templo. Bueno, ese era un contexto para poder mostrarles el lugar del cual vengo, del cual viene la herencia cultural de la cual voy a compartir ahora. Y vamos a hablar un momento recordando también, este es el último Inca, Atahualpa, que ha sido sometido por los españoles. Después de la muerte de Atahualpa, nuestros abuelos van a descabezar al Tahuantinsuyo, ¿no? Y después, esta es la parte importante que quiero conversar que he traído para todos nosotros. Después de ser descabezado el Tahuantinsuyo en 1533, el estado del Tahuantinsuyo no va a contar con un gobierno central. No va a haber un gobierno central, porque el gobierno central ha sido destruido por el Imperio Español. Pero desde este movimiento, en el año 1560, va a surgir un movimiento espiritual. He venido a hablar sobre las plantas maestras. He venido a compartir el conocimiento de las plantas maestras, y mi exposición era el uso de las plantas maestras en la revolución espiritual, ¿no? En el año 1560 va a aparecer un movimiento espiritual liderizado por amautas, por sabios en el sur del Tahuantinsuyo. Estoy hablando de la región que se llama hoy Bolivia, que sería una parte también del Perú, la parte norte, hasta Puno. Este movimiento, al ver que han sido destruidos, ha sido destruido el ejército de los incas, deciden unificar las fuerzas para resistir la invasión de los españoles. Y uno de los elementos importantes para este levantamiento va a ser el uso de las plantas maestras, como ustedes tal vez han escuchado alguna vez, el huachuma, o más conocido como el San Pedro, que es un cactus que nosotros utilizamos en las montañas, que es una planta maestra. Nosotros, cuando tomamos esta planta maestra, podemos ver el espíritu que habita en cada piedra, podemos ver el espíritu que habita en cada planta, en cada animal. Y nuestros abuelos, al ver que habíamos sido colonizados, bautizados, al ver que nos estábamos olvidando nuestro conocimiento, los curanderos empiezan a dar la medicina a todo el pueblo, ¿no? Y cuando la gente tomaba la medicina, ese rato la gente empezaba a acordarse otra vez. Decía, pero ay, allá está la montaña, tiene espíritu, la montaña habla, la piedra habla, el lago habla. Entonces la gente ese rato agarraba, dicen que se sacaban su ropa con la cual les habían puesto los españoles, y los amautas volvían a bautizar a las personas otra vez con su nombre, con un nombre indígena. Entonces iban de comunidad en comunidad en comunidad, iban los amautas dando plantas a todas las personas, hasta que se ha armado un ejército espiritual. Los abuelos dicen que ha sido la primera guerra espiritual que ha habido en nuestro continente.
¿no? Esta guerra ha durado hasta el año 1650, mejor dicho. Ha durado casi un siglo esta guerra espiritual que nuestros abuelos han liderizado. Durante este siglo, nuestros abuelos hablaban del retorno de las huacas. Las huacas, ¿qué son? Las huacas para nosotros son templos espirituales, los cuales los españoles al llegar han construido sobre aquellos lugares iglesias. Yo sé que también aquí hay, porque mucha gente, también amigos que conozco me contaban lo mismo que hacían acá, ha hecho aquí la Inquisición también, construir sobre los lugares sagrados iglesias y templos. Entonces, en nuestro lugar, en nuestro territorio, todos los lugares que eran huacas, los templos espirituales, han sufrido la construcción de iglesias, y este movimiento lo que hacía era reconstruir otra vez los templos que habían construido los españoles y volver a poner las huacas en su lugar. Entonces, para eso daban de tomar las plantas maestras, como el huachuma. Acá tenemos, por ejemplo, esta es una ilustración que muestra el modo en el cual cómo los curas veían las ceremonias que nosotros hacíamos, ¿no? Cuando una persona toma alguna planta maestra, esta planta maestra por lo general tiende a hacer vomitar a las personas. Y en ese cuadro pueden ver ustedes que hay un diablo, un demonio, ¿no? Decían que cuando nosotros tomábamos las plantas podíamos ver a los demonios, que no eran demonios, obviamente eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, las montañas, las huacas, pero para los españoles eran demonios. Y ese es un cuadro que va a dibujar el cronista Guamán Poma de Ayala. Esta es la medicina que nuestros abuelos han utilizado en la guerra espiritual. Este es el San Pedro Huachuma, que es un cactus que crece en las montañas. Y esta es otra medicina que han utilizado, que se llama Huilca, una medicina utilizada en Tiwanaku. Esto es lo que han encontrado los arqueólogos cuando han empezado a excavar, que son tablillas de la medicina que se preparaba antiguamente. Y estos son los inhaladores que se utilizaban para dar la medicina a las personas. Esta es una imagen de la ayahuasca. Esta es otra planta maestra que es la hoja de coca. Entonces, nuestros abuelos y abuelas en ese tiempo, en el 1560, han hablado de un momento profético. Ellos han hablado del Pachacuti. El Pachacuti en nuestro idioma significa el retorno al equilibrio. El retorno al equilibrio. Y veían que nuestro mundo estaba siendo destruido, y decían los abuelos, tenemos que volver a retornar al equilibrio, y para eso daban a los curanderos a las personas plantas, para que las personas vuelvan a reconstituir la humanidad que había sido negada, y puedan así hacer el retorno al equilibrio. Entonces, esta guerra ha durado más o menos hasta el año 1650, y desde el año 1650, a principios del año 1600, mejor dicho, en España se va a construir una institución que se va a llamar la extirpación de idolatrías. Esta institución de extirpación de idolatrías va a tener como uno de los fines principales la eliminación de toda aquella persona que sepa el conocimiento o algún conocimiento sobre plantas maestras. En Bolivia la revolución de las plantas maestras ha sido muy fuerte en esos tiempos, en todo el territorio que es Bolivia. Ha sido uno de los lugares que ha sido más castigados, y por eso ahora en Bolivia el conocimiento sobre plantas que tenemos es casi nulo. Casi las personas no conocen sobre el uso de plantas maestras, porque el conocimiento de las plantas ha quedado muy reducido a algunas cuantas personas. Actualmente en Bolivia son muy pocas personas, mejor dicho, que conocen sobre el uso de plantas maestras, por el castigo que tenía por los años 1550 el uso de las plantas maestras. Prácticamente la persona que sabía sobre algún uso de plantas maestras tenía que ser eliminada o borrada, porque era peligroso, decían. ¿Por qué era peligroso? Porque cuando una persona tomaba podía recordar quién es. Se olvidaba ese rato se olvidaba toda la doctrina católica que había sido impuesta por los españoles, y en un momento podía recuperar otra vez la fe que tenían sobre nuestros antepasados. Entonces, por eso es que eran peligrosas las plantas maestras en nuestro mundo, y ha sido castigado. Entonces, a mediados de 1550,
van a hacer una profecía bien importante, que va a ser la profecía del Pachacuti, que es lo que dicen nuestros abuelos, la llegada del segundo Pachacuti. Nuestros abuelos, al ver que la resistencia de nuestros pueblos estaba siendo duramente afectada por la extirpación de idolatrías, ya no se puede hacer nada, ya ven que habían pocos curanderos, ven que había poca gente que estaba resistiendo, y en ese momento los abuelos y abuelas deciden ocultarse, deciden escapar, pero dicen ahí de que va a haber el segundo Pachacuti, y en el segundo Pachacuti dicen que nuestros pueblos van a volver, van a retornar nuestros pueblos. Y increíblemente ese Pachacuti es este tiempo que estamos viviendo, porque hace 50 años, hasta 30 años atrás, uno no hubiera podido hablar abiertamente de estos temas. Una persona de nuestro pueblo era imposible pensar que esté aquí discutiendo o debatiendo los derechos de los pueblos indígenas. Inclusive dentro de nuestro territorio, hace unos 20 años, ser indígena o vestirse con nuestra ropa o hacer nuestras ceremonias era condenado por el Estado que teníamos antes, al Estado plurinacional, porque no se respetaban nuestros derechos, porque no podíamos utilizar nuestra ropa y no podíamos hacer nuestras ceremonias abiertamente. Entonces nosotros decimos que este momento ahora estamos viviendo el segundo Pachacuti. El segundo Pachacuti significa el segundo retorno que nuestros abuelos han profetizado en el siglo XVII. Entonces, el día de hoy estamos con ese mensaje. Nosotros seguimos haciendo, estamos saliendo ya de la penumbra, estamos saliendo de la oscuridad a la cual hemos vivido durante más de 500 años, y estamos retomando nuestras ceremonias con una variante importante. Esta variante es de que todos somos indígenas, ¿no? Antiguamente sabemos de que en este territorio, en estas tierras, también han existido pueblos indígenas. En este lugar, los pueblos indígenas han sido catalogados como bárbaros, ¿no? El indígena es una condición del ser indígena es una condición del ser humano, y los indígenas han existido siempre. Todos los pueblos y culturas, primordialmente, antes de irse por el camino de lo hindú, antes de irse por el camino de los griegos, antes de irse por cualquier camino espiritual o religioso, hemos tenido una relación siempre con la tierra. Entonces decimos nosotros de que todos somos indígenas, todos tenemos esa conexión adentro. Y este tiempo es un tiempo importante porque podemos ver de que mucha gente está llegando hacia nuestro territorio, viene hacia Bolivia, viene hacia el territorio de los pueblos indígenas, vienen de Europa bastantes personas. ¿A qué? A reconstituir aquello que ha sido negado también en ellos. Por eso nosotros hablamos de la descolonización. Cuando hablamos de la descolonización, nosotros decimos de que la descolonización no es un problema de los pueblos indígenas. La colonización es un problema mundial. Ha habido colonización aquí antes de 1492 en nuestros territorios. La colonización es un problema antiguo. Nuestros abuelos, los investigadores, nuestros pensadores, hablan de que el problema de la colonización tiene más de 5.000 años, mejor dicho. No es un problema que ha ocurrido en América. En América era una parte más de ese problema. Entonces nosotros llamamos a la descolonización del mundo, porque tanto nosotros como ustedes hemos sufrido durante siglos, y ustedes y las personas que han habitado este territorio todavía, durante 11 años la Inquisición han sufrido aquí las personas en Europa, ¿no? Y después esa misma Inquisición se ha trasladado a América, es decir, ha habido una continuidad de la colonización. Entonces, por eso nosotros decimos de que la descolonización es un problema y va a ser la discusión del siglo XXI. ¿Por qué? Mucha gente de muchos lugares ahora está pensando en la descolonización. Y la descolonización significa retomar los valores primordiales de la humanidad. Y los valores primordiales de la humanidad es el estar en armonía siempre, el convivir en armonía con la naturaleza. Que para nosotros la naturaleza no es paisaje, decimos, ¿no? Cuando nosotros salimos y vemos una montaña, vemos afuera montañas, decimos, para nosotros no es paisaje eso. Cuando vemos nosotros afuera las montañas, ahí vemos abuelos y abuelas que están sentados,
abuelos y abuelas que están parados, que están mirándonos. Entonces, es importante y trascendental para nosotros hablar sobre la descolonización si queremos habitar en un mundo en el cual queramos dejar algo a nuestros hijos y hijas y las que están llegando. Porque si no descolonizamos el mundo, vamos a destruirlo, ¿no? Entonces, es por eso el motivo de que este es el tiempo de las grandes profecías. Todos los pueblos indígenas han tenido profecías que ahora están guiando los procesos de liberación en los cuales estamos viviendo. Para nosotros en el sur hablamos de la profecía del Pachacuti. Los pueblos indígenas del norte hablan de la profecía del águila y el cóndor. No sé si alguna vez han escuchado la profecía del águila y el cóndor, que dicen que antes el águila representaba todo lo que es lo mental y el cóndor representaba la energía espiritual. Y cuando han llegado los españoles, el águila y el cóndor se han separado. Y por una parte los pueblos mentales han sometido a los pueblos espirituales y ha habido un desequilibrio en la tierra, dicen los abuelos. ¿Por qué? Porque lo espiritual era algo distinto a lo racional, no había equilibrio. Entonces los abuelos del norte dicen que este es el tiempo en el cual el águila y el cóndor están volviendo a volar juntos. Y cuando el águila y el cóndor vuelen juntos de nuevo, otra vez va a volver el equilibrio a la vida. Los pueblos del norte dicen que este también es el tiempo en el cual el águila y el cóndor van a volar. Los pueblos de Mesoamérica hablan del retorno del Quetzal, de Quetzalcóatl, ¿no? Y es bien importante, discutiendo con abuelos que vienen de México, dicen de que el Quetzal, ustedes conocen que es esa ave, ¿no? Los abuelos de México dicen, el Quetzal es la unión del águila y el cóndor, que va a venir en los siguientes años. Entonces, en este momento, actualmente estamos atravesando el momento de las profecías que nuestros abuelos y abuelas han pensado durante el tiempo de la colonia y que nosotros ahora podemos volver a hablar con todo orgullo, poder estar acá, poder compartir con ustedes, poder escucharnos, poder hablar y también poder escucharles. Porque estamos en una nueva etapa de la humanidad en la cual, si no solucionamos nuestros problemas históricos, ahora es el momento para poder solucionar. Vamos a seguir arrastrando estos problemas que van a cargar los que van a venir después. Es por eso que ahora en Bolivia estamos realizando una ceremonia que se llama Danza del Sol y de la Luna, de la cual hablaba la hermana Nardi. Es una ceremonia que el año 1996 ha sido traída por los pueblos Picuri Siux de Norteamérica. El año 1996 han bajado los hermanos Picuri Siux a Bolivia trayendo esta ceremonia. Se ha hecho una ceremonia en Tiwanaku para pedir permiso y esa ceremonia representaba, ¿qué representaba? En Norteamérica se considera la tierra del águila y el sur se considera la tierra del cóndor. Entonces representaba que el cóndor y el águila se estaban volviendo a juntar y desde el 2012 hemos dicho nosotros, ahora empieza el Pachacuti para nosotros. Y se han juntado la profecía del águila y el cóndor y el Pachacuti para la hermandad de los pueblos, para que la humanidad reconstituya aquello que ha sido negado. No solamente nosotros los pueblos indígenas, sino en todas partes, ¿no? Entonces, desde el 2006 estamos haciendo la danza del sol y de la luna, una ceremonia en la cual nos unimos. Viene gente de todas partes del mundo a Bolivia. Viene gente de Australia, del África, de Asia, de Norteamérica, de Latinoamérica. Y entre todos empezamos una ceremonia durante 3 días de ayuno, sin tomar agua, sin comer nada, empezamos a bailar. 3 días. Y ahí es interesante porque nos vemos todos, así como estamos ahorita, gente de todo color, gente que viene, gente amarilla, gente blanca, gente negra. Todos somos hermanos, hermanas. Somos como la huipala, ¿no?, que está acá. Decimos, nosotros somos la tierra, esta es la profecía del arco iris también. ¿Qué significa la profecía del arco iris? De la diversidad del mundo, de que en este planeta hay diversidad, pero todos tenemos que ser iguales, nadie es más que el otro. Entonces en esa ceremonia nos juntamos personas que venimos de todas partes y danzamos por la reconstitución de nuestra sabiduría y por la reconstitución de la humanidad. En esos 3 días de canto, de música, de ceremonias, se juntan distintos tipos de tradiciones para poder hacer un trabajo quizás que ustedes lo hacen aquí de modo diplomático, ¿no? Hablar sobre normas, sobre legislaciones que están ustedes trabajando en sus países,
y nosotros lo llevamos de modo espiritual también ahí. Hacemos un llamado ahí a todas las tradiciones, a los abuelos y abuelas para que se hagan presentes. ¿Y qué hacemos en ese momento? Durante 3 días mandamos fuerza y energía al mundo. Ustedes saben que ahora estamos atravesando una crisis también bien fuerte, estamos ahí a un pasito, a un pelo de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Y en las ceremonias que nosotros realizamos, mandamos energía y claridad para todos los líderes que tienen en su poder, lamentablemente a veces tienen en su poder la decisión de poder llevarnos a todos a un colapso, ¿no? Entonces es bien importante, así como acá hay una sesión de Naciones Unidas diplomática, nosotros allá tenemos la sesión espiritual, en la cual invocamos a todos los espíritus, incluso hasta los espíritus de aquí, que han sido negados. Llamamos al espíritu de las montañas que están aquí al frente nevadas, que para nosotros son abuelos y abuelas, el espíritu de los lagos. Entonces, nuestra forma de pensar es de que todos merecen respeto, todos, absolutamente todos merecemos respeto. Esa ha sido una de las leyes en nuestro mundo que nos ha llevado a tener uno de los desarrollos más importantes a nivel mundial y a construir los monumentos y templos que tenemos hasta ahora y que con toda la ciencia que ha desarrollado el mundo moderno no puede igualarse, ¿no? Entonces, ese es uno de los mensajes que he traído desde allá, para que podamos vivir como estamos allá. Por ejemplo, esta es una imagen de la visión del mundo que nosotros tenemos. Dentro de esta visión del mundo, del cosmos, todo tiene vida: la luna, el sol, los planetas, las estrellas, los lagos, los ríos. Esta es la visión, que es una visión de los pueblos y de todos los pueblos que también ha vivido aquí hace muchos años. Este es el tiempo del Pachacuti y un Hayaya, hermanos, hermanas. Hayaya. Bien, agradecemos mucho a nuestro hermano Guaira, que nos trae al mundo espiritual, a nosotros que todos los días estamos frente a mucha presión. Yo lo veía llegar hoy día a nuestro hermano del Brasil arrastrando los pies, cansado y agotado, pero tener esta discusión espiritual creo que nos hace bien, porque nos estamos hablando de nosotros mismos, de nuestro yo. Y yo me siento realmente muy feliz a que el hermano Guaira se ha referido a 2 lugares muy emblemáticos para Bolivia: Copacabana y Tiahuanaco. Además, hermano, porque mis abuelos paternos eran de Copacabana, del lago Sagrado, y mis abuelos maternos de Tiahuanaco. Entonces yo vengo de esas raíces también, así que cada vez que escucho esto me siento más fortalecida en lo que hago. Los indígenas campesinos de mi país, de Bolivia y del mundo entero, gente humilde, gente que le gusta sobre todo la mediación, hablar, escuchar al otro. Jamás vamos a confrontar a nadie. Y muchas veces eso ha sido confundido con humillarnos, porque nuestra humildad ha permitido que nos humillen. Pero hoy en día, como lo ha dicho nuestro hermano Guaira, hemos levantado la voz. Y creo que eso es muy importante, que todos nuestros pueblos puedan levantar la voz. Entonces, estamos ahora dispuestos a escucharles sus preguntas, sus comentarios, y les damos la palabra. Por favor, al hermano de Venezuela. Gracias, embajadora, excelencia Nardi Suxo, por la celebración de esta oportuna reunión este 12 de octubre. En nombre de la delegación venezolana aquí presente y de mi gobierno, agradecerle pues a los distinguidos ponentes por sus palabras, por sus ideas, por compartir con nosotros, y al señor Pérez y al señor Tupac Guaira por su gran esfuerzo, ¿no? Que nos da y nos vuelve y nos alimenta realmente. Es como usted bien lo dice,
este frío ámbito diplomático donde nos manejamos entre la legalidad internacional, es muy bueno tener ese contacto otra vez a nuestros orígenes y a nuestras raíces. Fíjese que el 12 de octubre para nosotros también es muy importante. En Venezuela celebramos hoy el Día de la Resistencia Indígena, el Día de la Resistencia Indígena ante el avasallaje del imperio invasor de entonces y contra el coloniaje. Es un día desde la Revolución Bolivariana, de la Constitución de 1999 para acá, para visibilizar a los invisibilizados de siempre. Fíjense que antes de la vigencia de la Constitución Bolivariana era la Constitución del año 61, pues no existían los pueblos indígenas. Y yo les puedo hablar por mi propia experiencia, lo que nos enseñaban en la escuela. Celebrábamos los 12 de octubre el Día del Descubrimiento, y en Venezuela el Día de la Raza, descalificativo, denigrante, el Día de la Raza. Fíjense que en esa constitución, la constitución del presidente Hugo Chávez Frías, en el artículo 119, establece que el Estado venezolano reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y sus derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para garantizar sus formas de vida. Fue un esfuerzo para englobar en la letra de nuestra Constitución, pues, lo mínimo, el mínimo, el del punto de partida hacia arriba. El artículo 122 constitucional consagra el derecho a la salud integral y reconoce la práctica de la medicina ancestral de nuestros pueblos indígenas. Y fue el presidente Chávez que incluyó todo este capítulo en nuestra Constitución vigente actualmente. El gobierno bolivariano, con el concurso de nuestras comunidades y pueblos indígenas, impulsa en el ámbito nacional y la participación activa y protagónica de los representantes de los pueblos indígenas que son electos bajo sus propios métodos. Mire, es tan importante para nosotros que el 12 de octubre de 2003 nació la misión Guaycaipuro, creada por el presidente Chávez. Esa misión Guaycaipuro tiene el nombre del cacique Guaycaipuro, el más histórico guerrero, el que ofrendó la vida de su pueblo en la lucha contra el invasor colonialista. El presidente Chávez llevó los restos simbólicos de Guaycaipuro al Panteón Nacional, donde reposan los héroes de la patria, donde está Simón Bolívar. Fue el presidente Chávez que creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Y este ministerio es el que tiene la responsabilidad de impulsar las políticas públicas del Estado venezolano en materia de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas para la demarcación de sus territorios. Y hay toda una legislación que hemos desarrollado para materializar lo que son los derechos constitucionales, el derecho al territorio y por los derechos humanos en general de los pueblos indígenas. Bueno, simplemente nada más para dejar sentado acá nuestro agradecimiento por esta convocatoria que nos parece muy oportuna para compartir de estas experiencias, por las vigencias de los derechos humanos de los pueblos indígenas y por el reconocimiento de la deuda histórica que mantenemos y que estos encuentros nos van a servir, y ojalá sean muchos de aquí en adelante, 12 de octubre, que nos tengamos que reunir. Yo lamento, por ejemplo, que no estén presentes aquí las delegaciones de países que impulsan dentro del Consejo de Derechos Humanos las resoluciones sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Hubiese sido muy bueno, ¿no? Pero nada, eso significa que vamos ahora y cuenta con el apoyo de Venezuela para seguir impulsando, y que los 12 de octubre, que sí tienen una gran significación para los pueblos de nuestra América, pues sigan sonando acá y se vaya, como quien dice, visibilizando a los invisibilizadores siempre. Gracias y disculpe la extensión. Muchas gracias.
Bueno, creo que... perdón, Ecuador, por favor. Embajadora, muchas gracias, y a los dos panelistas les agradezco también. Yo creo que ha sido bastante refrescante escucharles. Las dos exposiciones han traído un espíritu diferente, un tema diferente que generalmente no estamos acostumbrados a oír en nuestras sesiones. Agradezco especialmente a Guaira. No sé si estoy equivocado. Guaira, al menos de lo que yo conozco, de lo poco que conozco, significa viento. Creo que esa es la significación de Guaira. Un nombre bastante poderoso, diría yo, con ese significado. ¿Por qué? Porque nos da una idea de algo que acá, por más que deseemos compartirlo, quizá no tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Toda esta cosmovisión indígena, toda esta cosmovisión andina, de la que Ecuador es parte, además, de la que Ecuador es parte integrante, viendo esos mapas, viendo la historia, escuchándole, sentí muchos puntos en común con la historia propia de mi país, la historia indígena, y yo creo que ha sido súper valioso que en efecto pues, Guaira nos comparta su visión, y temas que a veces no están al alcance de la comprensión de mentalidades occidentales, muy racionales, muy lineales, diría yo. No digo que eso sea malo ni bueno, sino que simplemente son formas diferentes de ver la vida. Cuando Guaira mencionaba esto de que el futuro no está hacia adelante, está hacia atrás, yo entiendo pues que en la cosmovisión indígena los ciclos son circulares, los ciclos temporales son como circulares, entonces es algo que yo creo que va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver bajo la perspectiva de la cultura occidental. Y ha sido súper enriquecedor que nos traigan esta visión refrescante de la vida, de las cosas, en un día que es bastante simbólico. El 12 de octubre Cristóbal Colón llegó a lo que actualmente son las Américas, a lo que actualmente es el continente de América del Norte, del Central, del Sur y el Caribe, y para muchos históricamente eso ha constituido como el descubrimiento de América, ¿no? Hasta que en la celebración de los 500 años se dijo, un momento, ¿descubrimiento de qué? Si aquí había gente que estaba totalmente desarrollada, había civilizaciones completas que estaban con una tecnología tal vez diferente de aquella que existía en el resto del mundo, pero tecnología que hasta ahora tiene repercusiones que nos dejan sorprendidos, ¿sí? Y si no, pues pensemos en los calendarios mayas, aztecas, con una exactitud numérica en cuanto a las mediciones astronómicas que nos sorprende todavía hasta hoy. Entonces yo creo que es bueno que tengamos este tipo de encuentros. Coincido con lo que dijo mi colega de Venezuela, lamentable que tengamos algunas ausencias de gente que yo pienso que en teoría al menos habla o promueve las causas indígenas, pero que no está presente ahora, cuando sería ideal que compartan también sus experiencias con nosotros. Yo agradezco sinceramente estas dos presentaciones, y la de Leonardo en cuanto a las plantas, de estas plantas que han sido tradicionalmente utilizadas en nuestro continente, en nuestra subregión andina, y que a veces han sido mal utilizadas por otras personas que no conocen el fundamento filosófico que existe para esa utilización, y que han transformado ese uso en algún vicio, o lo han tergiversado bajo una perspectiva más bien occidental, y han hecho pues que se catalogue a ciertas plantas que han sido medicinales o que sirven para fines religiosos, que se las utilice o se las ponga desde una perspectiva que no es exactamente aquella para la que originalmente fueron utilizadas. Y eso por no ir al uso medicinal que después le han dado, patentando esas mismas plantas y prohibiendo que aquellos pueblos que han usado esas plantas sobre la base del conocimiento ancestral no patentado, porque otra de las cualidades de la cultura, de la ciencia indígena, es que no hay propiedad sobre ese tipo de valores que son de propiedad universal. Pero han venido, pues se han llevado esas plantas, estos científicos, algunos científicos, hay varios casos de esos, no vamos a profundizar en eso, y han patentado y han limitado el uso. Nos parece fantástico que Bolivia siga promocionando este tipo de eventos de embajadora, le agradecemos muchísimo, y cuenten también con el apoyo de Ecuador para futuras iniciativas que tengan en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, vamos a dar la palabra, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Tomás Condole
Soy del pueblo Aymara, el representante del Consejo de Niños de Sudamérica, aquí ante las Naciones Unidas. Señores, yo les conozco a ustedes bien, les veo, están Venezuela, Ecuador, Perú, Nicaragua, Brasil. Han firmado convenio 169 de la OIT. Yo quisiera preguntarles, ¿y por qué no ha sido respetado el convenio? Los gobiernos de Sudamérica o Latinoamérica que quieren ser, no han respetado. Tampoco han utilizado la previa consulta a los pueblos indígenas, sino continúa la colonia como ustedes lo están haciendo ahora. Están haciendo en todas partes, están saqueando los recursos naturales de los pueblos indígenas del Ecuador, de Brasil igual, hemos visto los testimonios. Es lo que está ocurriendo en Sudamérica. Aquí pueden hablar bonito todas las cosas que son informaciones diplomáticas que son bien convincentes. A todos pueden hacerlo. Han hecho. Pero nosotros estamos observando como pueblos indígenas. Nosotros no vamos a poder decirles a ustedes que dejen de descolonizar o dejen de allanar a los pueblos indígenas. Ustedes ya tienen sus fuerzas armadas para hacerlo. Como en Bolivia le está haciendo, están allanando a la Amazonía, están saqueando los árboles. Al pueblo tipnés le están despojando de sus territorios. ¿Y acaso dice en el convenio 169 despojar a los pueblos indígenas? Yo soy coautor del convenio 169 de 1986 a 1989. Hemos hecho aprobar aquí en Ginebra, está firmado. Pero no utilizan el convenio. Solamente continúa la colonia. Nunca han podido parar esa colonia, nunca han podido dejar a los pueblos indígenas, mientras ustedes como gobiernos viven sobre los pueblos indígenas. En nuestro territorio están viviendo ustedes. Eso tienen que tener en cuenta a los pueblos indígenas. Hay que respetar como humanos. Aquí estamos hablando de derechos humanos y no está siendo respetado a los pueblos indígenas. Igual los pueblos indígenas hoy día están sufriendo en las cárceles por calumnia, por defenderse, por rebelarse de sus acciones. Eso no se ha respetado. Es por eso lo que hemos dicho, cuando hemos llegado aquí en 1977, hemos dicho, aquí están los gobiernos, nomás están sentados, estos gobiernos que están despojando a los pueblos indígenas. No puede ser, nosotros tenemos que tener nuestro representante aquí en Ginebra, aquí ante las Naciones Unidas. ¿Y qué ocurre? Nos han dado un testimonio simplemente como ONGs. Nosotros no hemos pedido como ONG, sino un estatus de categorías. Es lo que está pasando aquí. Hay que tenerlo en cuenta que a los pueblos indígenas somos humanos también como ustedes. No se trata de agarrar a los pueblos indígenas como están haciendo ahora. Están haciendo ahora en el Perú. No están respetados. Y ahora tenemos la declaración. Espero que van a firmar, porque no está firmada la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Espero que van a firmar los estados eso. Estamos comenzando, estamos mirando ahora. La libre determinación de los pueblos existe ya, está hecho. Los estados ya han aprobado, pero falta aún aplicarlos. Eso es lo que tienen que entender los estados. Los estados no están entendiendo, se están yendo a la colonia, se están, como el hermano también, el hermano supongo que es Aymara también, está hablando de su historia. ¿Qué es? Hoy día es una fiesta contra la España debemos hacer, no estamos haciendo eso. Pero mientras los pueblos indígenas en Bolivia, en Perú están haciendo, contra la invasión, ¿no? La invasión ha destrozado muchas cosas, todos los pueblos indígenas. La invasión no ha sido simplemente militar, la Iglesia Católica, las sectas religiosas que están invadiendo a los pueblos indígenas, están desorientando, como dice mi hermano, Pachamama. Yo soy Aymara, no se dice Pachamama, sino Pacha es el tiempo.
Eso tienen que tener, el tiempo, el espacio, es otra palabra. Y mama es el que reemplaza a la Virgen Copacabana o a la Virgen no sé qué. Eso nace desde 1992. Viene de la iglesia esa palabra, no es nuestro. Entonces están utilizando esto. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucho que dialogar. Espero que entendamos por el futuro y nos preparemos también los pueblos indígenas como ustedes. Un día tenemos que tener a iguales un debate con los estados. Es lo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias. Gracias. No hay más solicitudes de palabra, así que por lo tanto agradecemos. Perdón. Sí, por favor, tiene la palabra Leonardo. Sí. Bueno, muchas gracias. Quería complementar lo que dijo el representante de Ecuador. En efecto, estas plantas han sido mal utilizadas y aquí, bueno, mencioné el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General, Viena también estuvo por ahí, París, la UNESCO, pero también podría mencionar a una institución que es importante en este debate, y esa es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene una resolución del 24 de mayo del 2014 en su Asamblea General, donde reconoce aquí cito, cuál es el problema de la difusión de las medicinas tradicionales. Cito: los principales problemas en el área de la medicina tradicional y complementaria incluyen deficiencias en lo relativo a gestión y políticas basadas en el conocimiento, reglamentación apropiada de prácticas y profesionales. Cierro comillas. En efecto, eso es un problema. Y los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar sus plantas. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la declaración pues tiene su artículo 38, su artículo 41, que habla de una cooperación entre pueblos indígenas y estados, y organismos multilaterales para implementar esos derechos. Y sería necesario entonces encontrar una forma institucional en que se pueda regular el uso de estas plantas, sobre todo si estamos hablando de usarlas por fuera de los territorios tradicionales. Y aquí de nuevo invito a los estados que estén interesados en apoyar un informe dirigido a Nueva York en el 2019 con recomendaciones para poder ampliar este espacio de uso de las plantas medicinales. Y una segunda cosa que quería decir, y con esto termino, la espiritualidad y las plantas medicinales son un espacio de diálogo entre pueblos indígenas y estados. Ya se pudo ver, como dije en la exposición, en las negociaciones que tuvieron lugar en el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. El tema espiritual permitió un cierto entendimiento, acercamiento entre estados y pueblos indígenas. Y bueno, este año tenemos en el mecanismo de expertos sobre el derecho de los pueblos indígenas el tema de la consulta previa, libre e informada, que es artículo 6 del convenio 169, artículo 19 sobre todo de la declaración. Aquí tiene un lugar también las ceremonias, porque es que estas plantas se utilizan para dialogar y para alcanzar consensos. Entonces, si los estados se comprometen y pueden apoyar el ejercer este derecho a las ceremonias, a la espiritualidad y a las plantas en espacios que vayan más allá de los territorios tradicionales, pero también en espacios cercanos al multilateralismo, esta también sería una forma de acercar a los estados y a los pueblos indígenas y de tener un diálogo para poderse comprender, como se hizo en los debates del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. Y eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. No sé si el hermano quiere... Sí, bueno, es un proceso que estamos atravesando ahora como pueblos indígenas. Como les decía, a veces nos sentimos sentimos la presencia de los pueblos indígenas como ajenos a nosotros. Es bien interesante a veces dentro de nuestro mismo medio en Bolivia ver a la gente de la ciudad decir: nosotros no tenemos nada que ver, como que lo indígena es algo que está en el campo y que nosotros no tenemos nada que ver. Pero tenemos pues que ver, hermanos, hermanas, de dónde venimos todos. Siempre nosotros tenemos una raíz por ahí,
nos enganchamos todos con alguna comunidad. En alguna generación nosotros tenemos un abuelo, un tatarabuelo, tatarabuela, que se haya negado es otra cosa. Que se haya negado, eso es otra cosa. Pero todos tenemos siempre esa raíz. Y entonces cuando hablamos nosotros de pueblos indígenas, nos referimos a todos, pues. O sea, todos somos unos indígenas, por eso decimos nosotros. Cuando vienen personas del continente europeo a Bolivia a participar en nuestras ceremonias, cuando los vemos a ellos, no los vemos como diferentes, sino vemos indígenas que son blancos, que están buscando otra vez su identidad a través de las ceremonias que nosotros tenemos allá. Entonces, es por eso que nosotros decimos la descolonización es un proceso mundial, ¿no? Incluso nosotros hablando con la iglesia, decíamos con algunos hermanos, hay que descolonizar el cristianismo. El cristianismo en sí no es malo. Si uno se pone a leer los textos antiguos o ver el movimiento original que ha aparecido con el movimiento cristiano, no es malo, ¿no? Es más, los guaraníes tenían una lectura muy interesante de la Biblia cuando han llegado los españoles. Le han dado la vuelta a la Biblia. Han agarrado la Biblia y han sacado una lectura muy distinta de la Biblia. Cuando en Chile un cura le pide a un indígena decirle, vas a pintar un cuadro de Jesús, ¿no? Agarra y empieza a pintar un cuadro de Jesús crucificado. Y cuando vuelve el cura y dice, pero encuentra que estaba crucificado un indio, ¿no? Y le dice, ¿qué ha pasado? Yo te he dicho que pintes a Jesús. Es que en la Biblia aquí dice que Jesús era un pobre, ¿no? Y allá está el pobre que es un indígena, que está crucificado. ¿Y quién lo mató? Y aquí dice que lo mató el imperio, ¿no? Y en la foto original estaba un romano clamándole, ¿no? en la costilla, y estaba un conquistador clamándole en la costilla al indígena. Entonces, ahí agarra y dice, para nosotros lo que ha pasado, lo que le han hecho a Jesús, lo mismo nos están haciendo, el imperio nos está haciendo a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? La interpretación que le dan nuestros pueblos al cristianismo es completamente distinto al cual el conquistador tenía una versión del cristianismo, nosotros teníamos otra versión del cristianismo. Por eso decimos que el colonialismo, la descolonización es un problema que interpela a todos los sistemas de creencias y de conocimientos. No es un problema de los pueblos indígenas. Hay que descolonizar el imperio, decimos. Entonces, por eso les pido un hayaya, nosotros les decimos hayaya ya cuando vamos a hacer una intervención, y un hayaya pues por todos los abuelos y abuelas y por todos aquellos mártires y aquellos que han ofrendado sus vidas, no han ofrendado, o decir ofrendado su vida tampoco no es bueno, ¿no? Es bien cristiano, porque pensar que Jesús iba a ofrendar su vida para salvar el mundo, eso es algo que el imperio nos ha hecho creer. Lo han asesinado, como nosotros también, como han hecho también con nuestros pueblos. Pero nosotros estamos aquí, continuando la labor de la liberación, y estamos en otro tiempo y en otra época en la cual podemos ahora sentarnos y ver ahora cómo vamos a hacer para seguir este camino de la liberación, porque ahora los pueblos indígenas, todo el conocimiento que los pueblos indígenas tenemos aparece en el mundo como una alternativa de camino y de liberación ante el sistema, ¿no? Todo el conocimiento que llevamos nosotros, ¿por qué creen que mucha gente viene hacia América del Sur o visita a los pueblos indígenas? Porque nosotros hemos guardado todavía conocimientos y prácticas que sirven a toda la humanidad para poder reconstituirnos. Entonces es por eso que no hay nada más actual que los pueblos indígenas en el presente. Así que un hayaya por todos aquellos abuelos y abuelas, y vamos a soplar nuestro pututu que nosotros soplamos siempre en las ceremonias para llamar a los ajayus, a los espíritus de todas las direcciones. Hermanos, hermanas, que el trabajo que hagamos acá siempre esté inspirado en los sufrientes, siempre pensemos en los pobres, en los negados, porque esa es la misión que tenemos acá,
los espíritus los están mirando y hagamos un buen trabajo. Hayaya, hermanos y hermanas. Hayaya.